Muy bien, pues vamos a continuar con la enseñanza y vamos a continuar con Lucas 9. Vamos a ir a Lucas 9, versos 28 al 36. Lucas 9, 28 al 36. Lucas 9, 28 al 36. Bien, dice así el pasaje: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que en ella hallamos vida, hallamos la dirección y la luz para nuestras vidas. De la misma manera, Señor, sabemos que tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. Te pedimos, Señor, que en esta hora, esta misma palabra, Señor, discierna las intenciones de nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, corregir nuestros malos caminos, nuestros malos pensamientos, acciones, Señor, y podamos venir delante de ti con corazones arrepentidos y limpios, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora también a poder comprender, a poder hallar aplicación para nuestras vidas, y que podamos, Señor, honrarte a través de lo que hacemos en el día a día, que podamos honrarte a través de nuestros trabajos, de nuestra economía, de nuestras palabras, Señor. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues bueno, en tu Biblia seguramente tienes ahí en esta porción el título de la transfiguración. Y es uno de los pasajes también muy enseñados, muy repasados ya por la iglesia. Pero bueno, vamos a ver cuál es la aplicación que tiene este pasaje, aunque es muy interesante. Creo que lo importante es la aplicación para nosotros. Recordemos que las escrituras lo que nos enseñan es lo que debemos creer con respecto a Dios, y también los deberes que Dios impone al hombre. Entonces, partiendo de esto, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él y cuáles son las órdenes de avanzada, por así decirlo, que Él tiene para nosotros? Es que vamos a abordar este pasaje. Ahora, algo muy interesante en Evangelio de Lucas es que podemos llegar a notar ciertos paralelos que existen entre Jesús y Moisés. Moisés, le vemos en el Antiguo Testamento que, bueno, a él se le dio la ley, y Moisés entrega la ley también al pueblo desde un monte. Así como Jesús también en el famoso Sermón del Monte, él entrega la ley o la aplicación correcta de la ley al pueblo. Moisés atravesando el desierto por 40 años, pero Jesús atravesando también un tiempo, ¿sí?, de tentación por 40 días en el desierto. Vemos que son ciertos paralelos que podemos nosotros encontrar. Ahora, el pasaje en el que vamos a meditar el día de hoy, como les mencioné, es sobre la transfiguración
de nuestro Señor. Ahora, es preciso notar ciertos detalles que vienen en el pasaje, como el de que Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva ¿a dónde? A un monte a orar. ¿Recuerdas que los montes tienen un significado bastante peculiar? Porque significa dentro de la narrativa bíblica un lugar de encuentro, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros en términos de gobierno, ¿sí?, los montes es de donde sale la ley. El monte al cual se refiere la Escritura constantemente es el trono del Señor. Isaías 2, versos 2 al 4 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces ves cómo en esta profecía de Isaías se dice que el monte del Señor es el lugar a donde van a ir todas las naciones para ser instruidas. ¿En qué? En la ley del Señor, ¿sí? El monte, dice de Jehová, será cabeza de los montes. Esto nos habla de que no habrá gobierno más grande que el del Señor. No habrá gobierno que diga: bueno, pues yo estoy acrecentando mi poder y yo estoy a la par del gobierno y de la nación divina, ¿verdad?, del reino de Dios. No, sino que el monte del Señor, aquel lugar que es la casa de Dios, de donde va a salir la ley, será el monte sobre todos los montes. Entonces Jesús y sus discípulos están en este monte orando, cuando de repente dice Lucas que la apariencia de Jesús se hizo otra. Dice que su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Es lo que es una transfiguración. Ahora, ¿qué es una transfiguración? En su sentido más simple, es un cambio de forma, ¿sí? Jesús cambia y deja ver su aspecto divino, su aspecto glorificado. No solo en su rostro, sino también vemos que la vestimenta, ¿sí?, tiene un cambio o sufre un cambio. No olvides que la vestimenta siempre va a apuntarnos hacia un trabajo, hacia un oficio. Los uniformes, por ejemplo, en nuestro tiempo, nos ayudan a identificar el oficio de alguien, el trabajo de alguien o de alguna manera la función que tiene una persona dentro de una empresa, dentro de alguna corporación. Tú sabes, con el simple hecho de ver un uniforme, sabes esta persona que se dedica, ¿sí? Imagínate que vas por la calle y ves un incendio en una casa y va pasando un hombre con una sotana, ¿verdad? Y por otro lado ves a otro con un uniforme de bombero. ¿A quién te acercas? Al bombero, sin necesidad ni siquiera de preguntarle: ¿eres bombero? ¿O hay algún bombero por aquí? Sino simplemente vas directamente, porque el uniforme, la vestimenta, representa un cargo, representa un oficio. En el caso de Jesús, el que su vestimenta también fuera transfigurada o cambiada de forma, nos habla de la manifestación de su divinidad, de su oficio, de su función. Fíjate lo que dice Apocalipsis 1, 12 al 16. Apocalipsis 1, versos 12 al 16. Dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dice: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos
como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, ¿qué es lo que está viendo o lo que están viendo los discípulos? ¿Sí? Es a Jesús transfigurado en este sentido, ¿verdad? Está mostrando su divinidad. Lo que está viendo Juan aquí en Apocalipsis es al Cristo glorificado, al Cristo como Rey, como Dios, ¿verdad? Y y Pedro y los apóstoles están viendo a quién, a Cristo también, ¿sí? Transfigurado, mostrando su divinidad. Ahora, ¿recuerdas que te dije que había algunos paralelos entre Jesús y Moisés? Moisés, por ejemplo, también sufre un tipo de transfiguración, y eso es lo que leemos en Éxodo 34. Éxodo 34, 29 dice que aconteció que descendiendo Moisés, ¿de dónde? De un monte, otra vez, del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. De hecho, él no sabía eso. El pueblo fue el que se dio cuenta, y cada vez que Moisés subía y hablaba con Dios, él tenía que cubrir su rostro, ¿verdad? Ahora, en el caso de Moisés no es la misma transfiguración en el sentido de que Moisés mostró su lado divino o glorificado, sino que hubo un cambio una vez que habló con Dios. Pero este pasaje que nosotros leemos aquí en Éxodo 34, de alguna manera precede a la transfiguración de nuestro Señor. Después nos dice Lucas en verso 30 al 32, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir a Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Ahora, no vamos a poder entender este pasaje correctamente si no partimos de la premisa de que la obra de Jesús, lo que vino a hacer fue liberar a su pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Vino a salvarnos, a librarnos del yugo del pecado, a pagar por nuestras transgresiones, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que el ser liberados del yugo y de la esclavitud al pecado, Jesús nos lleva hacia la tierra prometida, una tierra restaurada. Si nosotros no creemos, por ejemplo, en la victoria del evangelio en la historia, y si no creemos también en la restauración de la creación, si nosotros no creemos que el evangelio va a ir ganando y va a ir venciendo en la historia, si pensamos, no, pues el evangelio va a ir perdiendo ante el avance del humanismo, ante el avance de Satanás, y por otro lado no creemos en la restauración de todo esto que vemos como creación, sino pensamos, no, pues es que todo va a ser destruido y todo va poniéndose peor, realmente, ¿sí?, no vamos a poder entender este pasaje salvo que lo espiritualicemos o le encontremos algún significado metafórico. La realidad es que debemos entenderlo desde todo su contexto. Por ejemplo, Lucas, al inicio del verso 28, nos dice que 8 días después de estas palabras, así comenzamos nosotros este pasaje, 8 días después de estas palabras. Ahora, ¿cuáles palabras? ¿Qué es lo que pasó antes, 8 días antes? Fueron las que meditamos hace 2 semanas, en donde Jesús anuncia su muerte, ¿sí?, y de cómo era necesario que esto pasara. Entonces Jesús habló con sus discípulos y les dijo, es necesario que yo muera, ¿sí? Es necesario, este es un paso necesario para mí, para la obra que yo tengo, que yo he venido a hacer. Y justamente 8 días después es que nosotros estamos situados en este pasaje donde ocurre la transfiguración de nuestro Señor.
Entonces, en este mismo sentido es que la transfiguración ocurre. Entonces, tenemos presente el lenguaje de Jesús de decir, es necesario que yo muera, que yo parta. Y en este mismo sentido, Elías y Moisés, al aparecer aquí con Jesús, hablan también de la partida que Jesús, la cual debía cumplir en Jerusalén. Dice que ellos hablaron de la partida de Jesús. Y muchos traducen esta palabra partida como cuando hablas de alguien que va a morir, ¿verdad? Es que ya partió con el Señor. Hemos usado esta frase, ¿verdad? O es que Él ya partió o va a partir, ¿sí? Hemos escuchado esto, cómo se refiere muchas veces a cuando alguien muere, fallece, ¿verdad? Y muchos interpretan esta palabra que ellos estaban hablando acerca de la partida, porque, pues bueno, Jesús venía anunciando su muerte y ellos de alguna manera dicen, sí, es necesario que Jesús parta, o sea, muera. Lo interesante aquí es que la partida o la palabra partida que ocupa aquí no habla de muerte, sino la palabra en el griego es la palabra éxodon, de donde viene la palabra éxodo. A eso se refiere la partida. Entonces, lo que estaba diciendo Elías y Moisés, ¿sí? Estaban hablando del éxodo de Jesús. Otra vez vemos otro paralelo con Moisés. El primer Moisés sacó al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto a través del desierto. ¿Y cuál era el fin? Ir a la tierra prometida. Jesucristo, por otro lado, nacido del linaje de Adán, inició el éxodo mayor, por así decirlo, que condujo a su pueblo de la liberación, no de Egipto, sino de la esclavitud al pecado y al cautiverio, hacia un paraíso restaurado, siendo Cristo mismo las primicias de la nueva creación. Ahora, esto es importante para nuestro entendimiento de la historia. Reconocer que el éxodo de Moisés no tenía como meta simplemente salir o partir de Egipto y salir del desierto. Normalmente pensamos que el éxodo contempla solamente esa travesía, ¿verdad?, del desierto. Pero si nosotros entendemos que el éxodo simplemente era salir del desierto o pasar por el desierto, sería parte de una teología escapista, en la que solamente estamos esperando ya salir del desierto. Y si te fijas, si esta perspectiva la aplicas a la vida diaria, pues no hay más que esperar que pues la vida es un desierto, es algo que necesitamos cruzar y nuestro fin ya está una vez que hayamos partido, que hayamos o que estemos con el Señor. Pero no, el éxodo de Moisés tenía como propósito no salir solamente del desierto, no solamente poner un pie fuera del desierto, sino la meta y el propósito del éxodo de Moisés era la conquista de la tierra de Canaán, la tierra que ya les había sido prometida. En el caso ahora del éxodo de Jesús, su éxodo no culmina en el cielo, sino en una tierra completamente restaurada. Si nosotros pensamos que el éxodo solamente culmina en el cielo, pues bueno, ¿qué más tiene, verdad? ¿De qué necesidad hay de, pues, trabajar para restaurar la tierra? No, el éxodo de Jesús tenía como meta, ¿sí?, una tierra completamente restaurada. El tema del cual estaban hablando en este pasaje Elías y Moisés era un tema de victoria y de conquista. Estaban hablando sobre el éxodo de Jesús, lo que él tenía que pasar, ¿verdad?, para llevar a su pueblo a la victoria. Ese sería el principio de la consumación del plan eterno. Por otro lado, Moisés y Elías en la narrativa bíblica representan algo. Por un lado, Moisés es el que representa en la narrativa la ley y Elías representa por su lado a los profetas. Lo verdaderamente interesante aquí y lo que da sentido a lo que estamos leyendo es el cierre del ministerio de cada uno de estos hombres. En el caso de Moisés,
¿Recuerdas? Moisés se desconoce dónde está su sepulcro, dónde quedó su sepulcro. En el caso de Elías, leemos que él fue arrebatado por un carro de fuego. Entonces entendemos que Elías no murió. Esto significa que tanto la ley como los profetas representados en estos hombres no fueron abolidos ni sustituidos, sino cumplidos en la persona de Cristo. ¿Recuerdas el sermón del monte? Jesús dijo, no he venido a abolir la ley, sino he venido a cumplirla. Las profecías, ¿recuerdas esa profecía que Jesús habló? Esa que leyó de Isaías 61, donde él dice, esta profecía de venir a consolar, de venir a dar libertad, ¿verdad? A pregonar el año agradable del Señor. Esta profecía se ha cumplido hoy frente a nosotros. O sea, Jesús no está viniendo a desechar profecías, no está viniendo a desechar la ley, sino está viniendo a cumplir. De la misma manera podemos entender que no hay un corte entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y desgraciadamente esto es lo que se propaga por muchas iglesias. El Antiguo Testamento quedó abolido, quedó atrás, fue para otro tiempo, fue para otro pueblo, y el Nuevo Testamento es el que nos compete a nosotros, iglesia. Eso es lo que normalmente se da a entender. Pero no, Jesús no viene a abolir la ley ni los profetas, sino que viene a dar cumplimiento. Tanto la ley representada por Moisés, como los profetas representados con Elías, vienen a dar testimonio de que Jesús es el Mesías. Entonces entendemos que hay una continuidad también entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No podemos desechar el Antiguo Testamento, porque si lo desechas prácticamente todo lo que tiene que ver con la ética cristiana, de cómo es que debemos vivir. Si tú desechas la ley, ¿cómo vivimos entonces? ¿De qué manera vivimos? Lo único que nos quedaría es decir, como dicen algunos, pues lo que el Espíritu me diga. ¿Y cómo estoy seguro que lo que el Espíritu Santo te está diciendo es genuino? No hay manera. Es que pues yo voy a vivir de esta o tal manera porque es el Espíritu Santo. ¿Y qué tal si es tu corazón hablando? No es posible desechar el Antiguo Testamento, porque esto desecha, como les mencioné, la ética del cristiano. ¿Cómo es que debe vivir? ¿Cómo es que debe gobernarse? ¿Cómo es que él debe establecer, verdad, sociedades que honren a Dios? Si tú desechas la ley, desechas todo esto. ¿Cómo puedes administrar la justicia? ¿Cómo podrías tú administrar, por ejemplo, una sanción a un criminal? ¿En base a qué? Sería absurdo. Y si tú desechas las profecías, te desheredas completamente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el cumplimiento? ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Pablo, por ejemplo, hablando acerca de aquellos que le lloran a sus difuntos, que dicen que lloran desconsolados, dice, no sean como ellos, que no tienen esperanza. ¿Cuál es la diferencia en este sentido en que nosotros tenemos esperanza? Porque hay profecías que nos hablan acerca de lo que viene después, ¿sí? Y tenemos esperanza porque nos podemos tomar firmes de ellas. Pero si tú desechas las profecías, estás ante un camino oscuro y que no sabes hacia dónde vas. Entonces, no quedan abolidas las profecías ni la ley, sino que encuentran su cumplimiento en Jesús. Hay una continuación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice Lucas en verso 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Fíjate, es interesante esto. Pedro, en un tono muy característico, retrata el aspecto humano de nuestro entendimiento, que llega a veces a ser tan superficial, que somos bien intencionados,
pero no hemos entendido el propósito. Es por eso que esta enseñanza la llamé buenas intenciones, pero mala teología. Podemos tener muy buenas intenciones, pero una pésima teología. Creo que todos de alguna manera hemos estado o estamos en esa condición de ser bien intencionados, pero ser ignorantes a la vez. No sé, alguna vez, me vino a la mente, no sé si vieron, hace tiempo pasaban una película en la tele abierta que era de ley, cada sábado casi. La de un bebé que anda en Nueva York y hay dos ladrones, creo que lo quieren atrapar y él anda moviéndose por toda la ciudad, creo que busca a su mamá o algo así. No, es un bebé. Ajá, no. Entonces sube a los rascacielos y anda ahí y andan los ladrones detrás de él, pero el bebé está en toda su inocencia, ¿verdad? Caminando y haciendo cosas, pero todo va pasando, ¿verdad? Todo lo malo les va pasando a los ladrones. ¿Sí? Esto, ¿por qué lo menciono? Porque muchas veces así caminamos. En nuestra inocencia, en nuestra ingenuidad, somos bien intencionados de hacer cosas. Y luego el Señor ocupa esa, ¿verdad? Esa ignorancia a veces para avanzar su reino. Porque realmente no habría nadie que pudiera decir, yo ya sé todo. Yo ya sé cómo son las cosas y así. Sino muchas veces caemos también en ciertas buenas intenciones, pero mal aplicadas teológicamente, pero el Señor en su gracia y misericordia lo ocupa, a veces no, luego nos corrige, ¿verdad? Fíjate lo que dice Pedro. Mira, qué bueno que venimos. O sea, le está diciendo a Jesús, mira, corriste con suerte, ¿no? Estamos aquí, somos 3, podemos hacer nosotros una enramada para uno de ustedes. Qué buena onda, ¿verdad? Que venimos, que los acompañamos porque ahora podemos hacerles una enramada. Y si tú piensas de una manera muy superficial sobre las palabras de Jesús, pues tal vez no le ves nada malo. Dices, pues sí, mira, quieren hacer una enramada para cada uno de ellos, ¿verdad? Pues están en el monte, seguramente van a pasar un buen tiempo aquí, pues qué mejor que tener un lugar cómodo, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo grave aquí? Que muchas veces como hombres tenemos cierta tendencia a querer institucionalizar cada cosa que se nos pone enfrente, o como querer organizarla y darle ya un toque muy institucional, que de tal manera que se adapte a los conceptos que tenemos en nuestra mente. Es por eso que Lucas da aquí el diagnóstico y dice que Pedro dijo estas cosas, ¿sí? Y dice ahí, no sabiendo lo que decía. O sea, está diciendo, bueno, y Pedro dijo esto, no sabiendo lo que decía, como de alguna manera dando a entender esto, ¿verdad? No sabía, perdónalo, no sabía lo que él decía. Esto no quiere decir que Pedro habló sin sentido. Cuando Lucas dice, Pedro no sabía lo que decía, no está diciendo que Pedro habló palabras sin sentido y pues hacemos una enramada y vemos qué hacemos, o sea, como si hubiera actuado impulsivamente. No es así. No estaba proponiendo unas enramadas y ya para estar cómodos, no, sino que al ver la gloria de Jesús y la de los otros 2, quiso levantar 3 tabernáculos. Enramada es la palabra tabernáculo. Pedro pensó que al ver a Jesús transfigurado en gloria, entonces debía tener un tabernáculo digno del Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Bueno, pues vamos a hacer aquí el tabernáculo del Señor. Este va a ser el lugar santo. O sea, no era una petición, o más bien un ofrecimiento casual, sino el lenguaje de Pedro era sumamente religioso y teológico. Vamos a hacer 3 tabernáculos. Y es la misma palabra que podemos entender cuando hablamos del tabernáculo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? A eso me refiero, que las intenciones muchas veces pueden ser buenas y estar basadas en datos teológicos correctos,
pero si no entiendes el propósito, no van a servir de mucho tus buenas intenciones. Pedro, desde su perspectiva, quería instituir justamente lo que Jesús vino a abolir: un templo más. Quería establecer un templo, ¿sí? Pero un templo ya no sería necesario porque Jesús mismo habitaría junto a su pueblo. Él sería el tabernáculo. Él ya no iba a necesitar de un tabernáculo hecho por manos de hombres, sino él mismo iba a ser tabernáculo con su pueblo, ¿sí? Entonces fíjate cómo la intención de Pedro pues es: está el Señor glorificado, el Dios, vamos a hacerle un tabernáculo de acuerdo a sus presuposiciones teológicas, porque eso es lo que él le habían enseñado, que el Señor habita en tiendas, ¿verdad? Entonces, si aquí está, pues una vez arma una tienda, arma un tabernáculo para el Señor, pero Jesús había venido justamente a abolir esto. Eso era una figura de lo que vendría a ser una realidad. El tabernáculo en el Antiguo Testamento era una casa rodante, era un tabernáculo, una tienda rodante que podía desarmarse, podían viajar y podían volverlo a armar, ¿sí? ¿Por qué era así? Porque el Señor iba a andar con ellos a donde quiera que fueran. Pero esto era simplemente una figura de lo que iba a ser la realidad en Cristo. Ya no íbamos a necesitar un tabernáculo físico, sino Él iba a estar con nosotros, como Él dice: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero era Él, ¿sí? Entonces entendemos que el Señor siempre va a estar con nosotros. No hay necesidad de un templo. ¿Recuerdan lo que hablábamos la semana pasada sobre la iglesia? Que la iglesia muchas veces se confunde o se entiende como este concepto griego de que se llama Kyria Kondoma, que es la casa de Dios. Vamos a la casa de Dios. El templo o el lugar donde nos reunimos es el lugar sagrado, es donde habita Dios. Así muchos entienden la iglesia, pero no es así. La iglesia es el cuerpo. Somos todos nosotros, somos los creyentes, somos la asamblea de Dios. ¿Y dónde habita el Señor? En su iglesia, con nosotros. No en un templo hecho a mano, no en un lugar físico. Pero Pedro quería un lugar físico según su perspectiva, ¿verdad? Pero Pedro comete un error y cada vez que lo analizamos se vuelve más grave. Y ese es el error que el hombre todavía afectado por el pecado comete, que se vuelve una fábrica de ídolos. ¿Cuál fue la propuesta de Pedro? Si bien estaba dentro de la lógica del judío promedio, o la lógica teológica, su aplicación sí se equivocó o erró bastante. ¿Recuerdas? El tabernáculo en el Antiguo Testamento representaba la corte del rey. El tabernáculo era el palacio, era un palacio rodante. Era donde el rey caminaba junto a su pueblo. La propuesta de Pedro no solamente era armar otro tabernáculo, sino armar 3. Uno para Moisés, uno para Elías y otro para Jesús. Esto significaba poner a Elías y a Moisés al mismo nivel que Jesús. O sea, Jesús, tú vas a tener tu tabernáculo como en el Antiguo Testamento, pero también lo van a tener Moisés y Elías. Es por eso que Lucas, ahora sí entendemos por qué dice: no sabía lo que decía. ¿Qué es lo que sucede? En ese momento, la voz del Padre se escucha y dice: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Ahora, ¿recuerdas qué significaba una nube en la Escritura? Juicio. Entonces dice que vino una nube, los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Fíjate cómo ahí corrige la idea de Pedro de hacer 3 tabernáculos.
sino inmediatamente el Señor lo cubre en una nube y le dice, este es mi hijo, a él oíd. No es de que no escuches a los profetas ni la ley, no, pero estos dos convergen en la persona de Jesús. Uh-huh. O sea, no te confundas, Pedro. Tanto la ley como los profetas hablan de Cristo. Entonces no es de que sean dos conceptos diferentes. Y esto de alguna manera también corrige nuestro error teológico de pensar, es que unas cosas son la ley, otra cosa son las profecías y están separadas de Cristo. No, si tú desechas la ley, estás desechando a Cristo. Porque la ley nos habla del carácter de nuestro Señor. Qué es lo que le gusta, qué no le gusta, qué es lo que demanda de nosotros, cuáles son sus órdenes. Al desechar la ley, lo que tú estás diciendo, quiero un ídolo a mi manera, para que sea una imagen que yo tengo ahí, pero que me sirva como salvavidas en tiempos de angustia, que me sirva como una luz para cuando estoy confundido, pero no voy a hacerle caso. Voy a hacerme caso a mí mismo, ¿sí? Es un ídolo. Entonces, cuando la nube se disipa, solo queda Jesús. Moisés y Elías han desaparecido. Ahora, Moisés y Elías no necesitaban una enramada, porque su función solamente era testimonial. Vinieron como testigos del éxodo de Jesús. ¿Sí? Ahora, la buena intención de Pedro, ¿qué implicaba de fondo? ¿Qué implicaba lo que Pedro propuso? Detener el éxodo hacia Jerusalén. El hacer una enramada, un tabernáculo, era decir, esta es tu casa y aquí te quedas. Aquí vas a habitar. Pero cuando Elías y Moisés hablaban del éxodo de Jesús, de lo que él tenía que pasar, Pedro estaba diciendo, no, aquí mejor te construimos un lugar para que habites. Había entendido, ¿sí? Que Jesús iba a morir, de hecho lo había declarado explícitamente días antes en el verso 22 de Lucas 9. Entonces las enramadas que Pedro propone son la versión piadosa, ¿sí? De los que dicen, pues mejor quedémonos ya aquí, ¿sí? Ya gozamos del Señor, ya gozamos de su beneficio, ¿sí? Pero no queremos un éxodo. Simplemente ya gozamos del Señor y esperamos a que el Señor nos lleve. Eso es implícitamente lo que Pedro estaba proponiendo. Señor, ya no mueras. De hecho, más adelante, ¿recuerdas? Que el mismo Pedro le dice a Jesús, o sea, que no vayas, que no se entregue, que no vaya a pasar lo que tiene que pasar. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Entonces no era la primera vez que Pedro iba a querer detener el curso del éxodo de nuestro Señor. Y esto justamente es el pietismo en acción. No reconstruyamos nada, no hagamos nada, no trabajemos para nada, mejor esperemos ya aquí en el monte a ser rescatados, ya tenemos la salvación, ya lo demás no importa. Esa es una perspectiva individualista del evangelio. Yo ya soy salvo, mi familia ya es salva, pues ya subí a mi gente al bote, ¿no? Como nos decía hace rato, ya mi gente ya está con el boleto asegurado, ya los demás pueden pues, hacer, a ver qué hacen. Eso es lo mismo, imagínate ya las implicaciones de esto, ¿verdad? Pues nos quedamos aquí, ya no reconstruyamos, ya no hagas nada. No vayas a la cruz, Jesús. La enramada de Pedro es el prototipo de toda eclesiología o de entendimiento de la iglesia que hace del culto un fin mismo. Y justamente va ligado a lo que hablamos la semana pasada, ¿sí? Cuando el venir a la iglesia es el punto cúspide de nuestra vida como cristianos. Ya vengo a encontrarme con el Señor, a sentir su presencia y el resto de la semana
pues ya, pues con la gasolina que pude recargar el domingo, pues ya aguanto para el otro domingo. Y no es así. Esa es una teología, ¿verdad? O eclesiología basada en la enramada de Pedro. El culto es el fin mismo. Pues hagamos una enramada. Así como en el desierto estabas, así mismo vamos a hacerte una aquí. Una iglesia, por ejemplo, que mide o se basa en la intensidad de la experiencia. Hubo buena palabra. Me sentí animado. Pues valió la pena ir a la iglesia, ¿no? Una experiencia de iglesia que considera el salir al mundo como una pérdida de la presencia divina. Y eso sucede, ¿verdad? Prefiero ir a la iglesia, prefiero estar en el templo, en el lugar con mis hermanos, porque afuera en el mundo no me gusta. Prefiero estar con los que me llevo bien, con los que tenemos las mismas ideas. Y no, ese no es el punto. El tabernáculo verdadero no era una construcción en la cumbre, como lo que quería proponer Pedro, sino era una tienda móvil, diseñada para avanzar con el pueblo en el éxodo, para plantarse, para levantarse y para seguir marchando a la tierra prometida. Ese era el fin del tabernáculo, realmente. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Primeramente, entender que la transfiguración, ¿sí? El que Moisés y Elías estuvieran ahí era como un testimonio del éxodo de Jesús, de su camino hacia la cruz. Y la cruz no iba a ser el fin, sino era el principio de la conquista y el principio de la restauración de todas las cosas. Así como el poner el pie fuera del desierto para los antiguos hebreos no era el fin. O sea, su fin no era salir de Egipto para cruzar el desierto y poner un pie fuera del desierto, sino el fin era salir de Egipto para conquistar una tierra para el Señor. Ese era el fin de esa profecía que leímos, ¿verdad? De que del monte del Señor saldrá la ley y que las naciones vendrán a este monte a ser instruidas. Ese era el fin, no era salir del desierto. Y esto mismo lo podemos aplicar a nuestros días. ¿Cuál es el fin? ¿La cruz? ¿El fin es el recibir la salvación, el ser un nacido de nuevo? No, ese es el inicio. ¿El fin cuál es? Es la tierra prometida, la tierra restaurada. ¿Sí? Ese es el fin. Entonces no debemos tener una versión como la de Pedro, ¿verdad? Pues ya aquí nos quedamos. Ya alcancé a ver un poco de la gloria y ya aquí nos quedamos. Entonces evitemos caer en este error, ¿verdad? De hacer del culto o de hacer de ciertos aspectos la experiencia última. No es así. O sea, todo lo que vivimos es una experiencia que debemos atesorar y ponerla a los pies del Señor. Cualquier experiencia, no solamente las experiencias que nos causan gozo, sino toda experiencia que vamos nosotros pasando son experiencias que están ahí para que las tomemos y las pongamos al servicio del Señor. Es que me tocó trabajar con gente inconversa y gente que no me entiende y que no sabe. Pues ahí es donde tú tienes que trabajar. Ahí es donde el Señor está contigo haciendo tabernáculo. ¿Sí? Estoy en un lugar cristiano, qué bueno, ahí es donde está el Señor haciendo tabernáculo contigo. Y así en todo aspecto de nuestra vida debemos tener esta perspectiva. El engañarnos, el decir, no, es que solamente en la iglesia es donde el Señor habita. No, solamente en la iglesia es donde yo puedo ser animado. Está mal. Aquí es donde nosotros, ¿recuerdas? Venimos a escuchar la palabra para ver qué es lo que tenemos que hacer allá afuera. Ese es el punto. Aquí no es el lugar, digamos, donde nos tenemos que quedar a vivir, sino es nuestra casa de campaña donde de aquí salen las órdenes del Señor. Este es como ese monte. De aquí sale la ley y va hacia otros lados. Entonces, ese es el punto de lo que nosotros podemos aprender y aplicar de este pasaje. Entonces, oremos que el Señor nos ayude.
Padre, te damos gracias por tu palabra y porque podemos, Señor, encontrar en ella, Señor, pues el camino que debemos andar. Señor, no permitas que caigamos en la idea falsa de querer estacionarnos en un lugar, Señor, y porque ya hemos encontrado pues el bien, hemos encontrado tus bendiciones, sino que tengamos siempre este deseo de conquista, este deseo de seguir avanzando, de movernos. Y Padre, te pedimos que no nos permitas caer en esta tentación de hacer del culto, hacer de ciertos aspectos de la iglesia nuestro fin, sino que sea el lugar donde nosotros aprendemos de tu palabra, aprendemos de ti, de quién eres, para poder, Señor, replicarlo afuera, donde hay necesidad, Señor. Gracias te damos por este tiempo aquí, bendícenos y Padre, te pedimos que esta palabra traiga mucho fruto en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos, amén.